Bon dia. Sí, ara. Bon dia a tots i totes. Es un honor poder presentar esta primera mesa redonda en torno a políticas sociales y de bienestar. Como ya han dicho quienes me han precedido la palabra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy segura que los diferentes puntos de vista que ustedes van a plantear nos van a aportar muchas ideas y también van a generar debate, que al final es de lo que se trata, en torno a cómo mejoramos y cómo estamos trabajando la atención social y el estado de bienestar en el que vivimos. Tengo el honor de presentar a Luisa Carcedo, quien fue ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España entre 2018 y 2020 con Pedro Sánchez, que desde febrero de 2020 es la presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y además es secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Actualmente es diputada... ¿Ya no? Pues ya bueno, no. Perdón, ya. Desde hace poquito, creo. Sí. Bueno, actualmente es diputada de las Cortes Generales y ha sido ponente de la Ley de Eutanasia por el Partido Socialista. Nos acompaña también Pau Mericlós, que es sociólogo y político español, especialista en el estudio de la desigualdad y de la pobreza. Desde abril del 2019 es diputado electo del PSOE por Zaragoza. Entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 ejerció como alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y desde febrero del 2020 preside la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso. Y por último tenemos también a Francisco Javier Moreno, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Joan Marc. Es científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigación Científica, el CSIC. Y bueno, estos son, como he dicho, los tres ponentes. Ya veis que su currículum casi asusta, ¿no? Estamos encantados en Menorca de tenerles con nosotros. Van a hacer ellos una primera intervención de 15 minutos cada uno, empezando por la señora Luisa Carcedo. Y en todo caso después podrán generar un debate entre ellos y dejaremos también un margen para que puedan preguntar desde el público. Cuando quiera. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo, muchísimas gracias por este acto del partido, que me parece ejemplar y a copiar por otras federaciones. Me parece, ya se lo dije a Cristina, una iniciativa excelente. Yo voy a intentar ir rápido, por favor, cuando me queden 2 minutos así me avisas. Voy a ir rápido, pero sobre todo voy a continuar con la intervención de Marc. Me parece extraordinaria su contextualización de los desafíos que tenemos por delante. Bueno, vamos a hablar del estado de bienestar. A mí me compete hablar en términos genéricos del estado de bienestar. Y esos son los 3 objetivos que persigue el estado de bienestar. Una garantía de seguridad económica y social a toda la ciudadanía, garantías o avanzar al menos en la igualdad económica y social y la eliminación de la extrema pobreza. Y en eso estamos nosotros ahora en España. El estado de bienestar, como bien conocéis, pues se fue implantando siempre, cada paso, por los gobiernos socialistas, con medidas para consolidar los 4 pilares del estado de bienestar, con iniciativas legislativas que generen ese marco de acceso a esos servicios públicos, a esas prestaciones con carácter universal, generando derechos subjetivos. Así, desde la primera ley de derecho a la educación, la Ley General de Sanidad, las transferencias de rentas a través de pensiones o de prestaciones por desempleo, etcétera, y los servicios sociales, la creación del sistema de servicios sociales, que lamentablemente no tenemos aún ley por distintas circunstancias, por oposición de gobiernos de grupos nacionalistas, etcétera. Todavía es un desafío tener una ley, pero bien, hay creado un sistema, entre comillas, sin marco jurídico claro y sin un catálogo de prestaciones mediante una norma jurídica, como existe en sanidad, que existe un real decreto, ¿no? Pero el sistema existen leyes autonómicas y existe un catálogo informal aprobado en el marco institucional. Estos servicios públicos, grandes sistemas prestacionales, se persiguen la cohesión social y territorial. En todas las leyes específicas de cada uno de los sistemas, ahí no me voy a detener, pero ahí está remarcado
las orientaciones de las leyes creadoras de estos sistemas prestacionales, como derecho subjetivo, comentaba, y que pues persiguen esta universalidad, pero que la universalidad conlleve el acceso desde cualquier punto del territorio, por tanto, la vertebración y la cohesión territorial y, por supuesto, la cohesión social, que son instrumentos utilísimos para la cohesión social. Tanto las leyes de educación como las de la ley de autonomía promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, las pensiones y la sanidad. La Ley General de Sanidad, que es una ley que a mí me parece de las mejores leyes de nuestra democracia, si no la mejor, lo dice explícitamente en su artículo 3, cuando dice que el acceso es de ciudadanía universal. La Ley General de Sanidad dice para toda persona que resida en España, luego lo modificó el PP en el 12, todo aquello, ¿no? Y dice, la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios sociales y territoriales. Y esa es una función que hizo muy bien el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues como bien decía Marc, los horizontes de la socialdemocracia hoy pues son la consolidación y adaptación en España, serían la consolidación y adaptación de sus 4 pilares del estado de bienestar, las respuestas ante los nuevos riesgos sociales, que suponen una ampliación de los horizontes del estado de bienestar a las nuevas realidades que vivimos hoy, ¿no? Y la protección específica de los colectivos más vulnerables, a las que estas políticas universalistas llegan mal, y llegan mal específicamente. Por eso hay que colocar en algunos casos medidas específicas, y ahora comentamos. Y, por supuesto, avanzar en las libertades individuales, que es uno de los objetivos de la socialdemocracia y, desde luego, desde nuestro partido, y que nos diferencia de los partidos comunistas, nos diferenció en su día y nos sigue diferenciando, ¿no? Bien, ¿y esto por qué? ¿Por qué nosotros hacemos todas estas políticas? ¿Por qué pensamos con esa idea? Bien, porque nuestro programa máximo, que yo me resisto siempre a no poner, y a enseñar, porque es una maravilla, yo os recomiendo que lo leáis, es un documento cortísimo, de 300 y pico palabras, pero que ahí contiene todo nuestro proyecto político. Y en el año 1879 decíamos esto, que yo os pongo aquí, que extraigo, esto que tiene que ver con el estado de bienestar, ¿no? Dicen la organización científica del trabajo y la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos, hombres y mujeres, precisamente en un momento de la Ilustración, consecuencia de la Ilustración, donde había una exclusión de las mujeres del gran pacto político y de ciudadanía tras la Revolución Francesa, ¿no? Y había pensadores de la Ilustración que excluían a las mujeres, y eso trajo consecuencias muy severas que se consolidaron tras el gran pacto social de la Segunda Guerra Mundial, en la que las mujeres seguían siendo beneficiarias y no protagonistas, y romper luego todas esas estructuras sociales que se fueron consolidando es lo que nos está costando tanto a las mujeres, ¿no? Salir de ese papel de tradicional y de beneficiarias y no protagonistas, ¿no? La satisfacción, esta es la clave de todo, esta frase sencillísima, la satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o padecimiento. Aquí está el sistema sanitario, la atención a la discapacidad, las pensiones, los mayores, pero no que se satisfaga por cada uno según su circunstancia, que es el pensamiento neoliberal, sino que se satisfaga por el conjunto de la sociedad. Y eso es nuestro planteamiento de hace 140 años. Y por eso lo hacemos así y no de otra manera. Y por eso nosotros avanzamos y la derecha va un poco a remolque cuando no oponiéndose, ¿no? El siguiente que me gusta destacar es la frase más, que pronunciamos más, y que es una sola clase de trabajadores, una sola conversión en una sola clase de trabajadores dueños de su trabajo, del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes. Y yo insisto en lo de inteligentes, porque aquí va implícito no solamente que sean cultos, no, cultos pueden serlo, o que expertos en... No, inteligentes, porque eso lleva implícito
la capacidad de discernimiento, la capacidad de interpretación de la realidad. Y en todo eso que tenemos que hacer tanto esfuerzo desde el partido, que la gente sepa interpretar una noticia, una información y no dejarse arrastrar por las campañas mediáticas que siempre tienen un interés político. Y también que creemos en el Estado obrero debe de ser para la administración de los intereses sociales sin facultades arbitrarias, responsable y revocable en todo tiempo y lugar. Principios básicos de la democracia por la que apostó nuestro partido, ¿no? Todo esto se fue construyendo en los primeros, después de ese brevísimo amanecer de la Segunda República, se fue construyendo en España, que todavía algunos, como la jornada laboral, las pensiones, etcétera, son herencia de eso, ¿no? Se fue construyendo en España entre la etapa de los gobiernos de Felipe González y de Zapatero, y que ahora continuamos ahora con nuevos riesgos sociales, nuevas realidades, etcétera, dando respuesta a todo eso. Pues bien, ¿qué ha pasado desde los 80 hasta ahora? Que fue cuando se empieza a construir el estado de bienestar con los clásicos 4 pilares. Pues que aparecen cambios sociodemográficos, la esperanza de vida se ha disparado, en los últimos 100 años incrementamos 50 años de esperanza de vida, por tanto, nuevas realidades, nueva estructura demográfica de la población, nuevas necesidades, la globalización y los efectos de la posindustrialización, con el desempleo, el subempleo, precarios a tiempo parcial, etcétera, cambios en las relaciones de género, por supuesto, que ya fuimos rompiendo esa estructura generada por esa exclusión de la mujer de los grandes pactos políticos y sociales, los cambios en la familia, ahora muchas familias monoparentales, las monomarentales específicamente, con un 50% de familias en situación de pobreza, la europeización, los compromisos, es decir, la delegación de competencias en la Unión Europea y sobre todo, el discurso neoliberal y neoconservador que ha calado en la sociedad y que nos cuesta mucho combatir porque tenemos menos medios y ellos tienen unos think tank poderosísimos para influir en la opinión, en el pensamiento de las personas y en la opinión de las personas, y así están obteniendo los resultados electorales que obtienen, votando las personas que votan contra sus propios intereses, en muchos casos de trabajadores y gente en mala situación. Bien, ¿cuáles son las limitaciones de nuestro estado de bienestar? En primer lugar, aquí ya cojo cosas de Pau y de Eloísa, la inacabada, y de Javi también, ¿no? La inacabada construcción del estado de bienestar en nuestro país, pues que empezamos muy tarde a incorporarlo, como sabéis, con 40 años de retroceso. La falta de adaptación de nuestro estado de bienestar a las nuevas realidades que antes comentábamos, y una tendencia que también en España pues se vino también llevando, que es una tendencia a disminuir la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad, que es un elemento de primera magnitud en la redistribución de la riqueza, básicamente, pues bueno, el bajar los impuestos como algo positivo para la gente, que somos incapaces de combatir ese discurso y que es el generador de primera magnitud en la generación de las desigualdades, que luego se comentará, y que básicamente se centró en el gasto, la redistribución en el gasto, y eso, por mucho que hagamos, es insuficiente. Eso es insuficiente, no es capaz, ¿vale? Por tanto, necesitamos recalibrar ese estado de bienestar, recuperar, fortalecer los 4 pilares, ampliación del estado de bienestar al 5º pilar, que aquí no me voy a detener, el ingreso mínimo vital, el beca, el escudo social ahora, el incremento del salario mínimo, que va en esa dirección, los nuevos riesgos sociales que antes apuntábamos, con ampliación de los permisos de maternidad, incluir el de paternidad, etcétera, y los nuevos derechos civiles, las libertades individuales, ¿no? Los derechos LGTBI, el pacto de violencia de género y la ley, el voto para las personas con discapacidad que tenían prohibido, la capacidad jurídica de la discapacidad, la ley de protección de la infancia, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son derechos individuales que van más allá de los derechos sociales.
todo lo que tiene que ver con la predistribución, la capacidad de los salarios, que bueno, yo aquí no me voy a detener mucho, la fiscalidad, etcétera, ¿no? Y la efectividad de los derechos. No sirve de nada generar derechos si luego no tenemos servicios públicos que los hagan efectivos y reales y con equidad para toda la ciudadanía, ¿no? Los servicios públicos, la virtualidad de los servicios públicos, que no solamente hacen efectivos esos derechos, que es su misión principal, sino que también generan empleo público de calidad, que son un factor fundamental de estabilización social. Es el principal sostenedor de la clase media, que debemos de conseguir ampliar y que nadie se salga, no tener personas que se vayan colando de la clase media y cayendo de la clase media y generar esta pobreza, ¿no? No subirlos todos a la gran barcaza de la clase media que nos lleva a todos, ¿no? Por tanto, los servicios públicos aquí son un factor fundamental. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud emplea 500.000 personas. Con un empleo de calidad, con un empleo estable en general, aunque estos años pues haya habido mucha temporalidad, ¿no? Y luego unos servicios públicos que deben de ser gestionados, centrados en la persona, que es la contraposición a la moda que Thatcher y Reagan de la nueva gestión pública de hacer más con menos, como a modo de introducir criterios de la gestión privada en la gestión pública, cuando la gestión pública tiene otros muchísimos más cometidos como los que acabo de comentar, ¿no? Y no solamente el hacer más con menos, que desgraciadamente la tercera vía de la socialdemocracia, el caso de Tony Blair, la compró y la hizo suya, ¿no? Por tanto, apostar por los nuevos servicios públicos, una gestión centrada en los valores, de la cohesión social, del estabilizador social, del empleo de calidad y de la consolidación de la clase media en general, ¿no? Bueno, en este sentido, pues eso, estabilizador social, las pensiones, el sistema público de pensiones, que es el principal instrumento de redistribución de la riqueza, la educación, que es la base del ascensor social, las becas como derecho, este año en los presupuestos son 2.200 millones, una cifra récord, la sanidad, la cobertura universal, la accesibilidad y la calidad y la equidad para toda la ciudadanía y los servicios sociales, ¿no? También, ¿cuál era la situación pre-COVID? Pues con todos estos problemas, no sé cómo voy de tiempo. 2 minutos. Vale, pues voy rapidísima ya, la pre-COVID y la post-COVID. Pues las situaciones que había en la sanidad, pues había otras pandemias no infecciosas, como es el tema de la obesidad, que es la que tiene mucho que ver la pobreza, desigualdades en salud derivados de los determinantes sociales y ambientales, y ahí voy a lo que apuntaba Marc, el efecto de la contaminación y de todo esto, y depende del barrio donde vivas, los determinantes sociales fundamental, ahora lo vimos en la pandemia, las desigualdades en el acceso por condicionantes de los copagos, aquí pues la salud bucodental, por ejemplo, que no tiene pocas prestaciones y es uno de los principales elementos de desigualdad en salud, etc. Los servicios sociales también necesita desarrollar la coordinación entre el sistema social y el sistema sanitario, cada uno con sus prestaciones, pero establecer sistemas de coordinación y repensar la convivencia en el sentido de la nueva estructura demográfica que antes apuntábamos y sobre todo pues en los sistemas residenciales que se revelaron absolutamente como obsoletos, ¿no? A asegurar el sistema público de pensiones, que es, como decía, el principal elemento de redistribución de la riqueza, la garantía de ingresos, el ingreso mínimo vital y la educación 0-3 años como fundamental, y el abandono escolar. El abandono escolar no es un abandono genérico, solo abandona a los hijos de las clases más humildes y de los padres con escasa o poca formación. Los hijos de universitarios no abandonan, ahí no hay abandono. Por tanto, no podemos hablar en términos genéricos de abandono, sino quién abandona, ¿no?
Bueno, la pandemia parece un virus, por el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, que esto lo tenemos que repetir a sangre y fuego, afecta al cuerpo biológico, por tanto, problemas de salud, pero también al cuerpo social, con las consecuencias sociales y por eso lo llamamos sindemia, e introduce nuevas causas de desigualdad y las necesidades del Sistema Nacional de Salud de dar una respuesta a esta situación que fue un esfuerzo titánico y que ahora tiene unas consecuencias que tenemos que recomponer. En el sistema sanitario hubo un desafío clínico de tratar una enfermedad con una expresión desconocida hasta ahora y científica para conocer el virus, investigar y tener vacunas disponibles. Los desafíos post-pandemia, y ya termino. Necesitamos una transición ecológica y una transición ecológica justa. ¿Y por qué? Porque los determinantes ambientales son muy importantes y el origen de la pandemia es la pérdida de la biodiversidad que facilita el salto de virus desde animales salvajes. Al no haber esa esponja de número de individuos de las distintas especies y sobre todo de diversidad de especies, lo que supone es facilitar por la proximidad ese salto al humano de virus. El ébola, el SIDA, todos los SARS anteriores de la gripe A, o sea, todo eso tiene el mismo origen de facilitar el salto a de animales salvajes al humano, ¿no? Por tanto, eso yo siempre insisto mucho en esto, porque como no vayamos a la raíz del problema, tendremos nuevas pandemias y tendremos nuevos virus que nos van a suponer todos estos daños que estamos viviendo. La transición digital, sobre todo nuevas profesiones, etcétera, para el ascensor social y para tener en cuenta a los niños que se tienen que formar. Estas son los dos grandes cambios de era en los que estamos viviendo y que tienen un impacto directo en el estado de bienestar. El incremento de la esperanza de vida, que nos diseña una nueva estructura demográfica, y eso es un éxito social y económico, pero tenemos que repensar la sociedad de otra manera, y no solamente en los servicios públicos, en las residencias de mayores, que parece que esto es un problema de las residencias de mayores. No, desde el urbanismo, es de la vivienda, es del sistema sanitario, es del sistema social, en fin, es del sistema educativo, por eso es cultura, esa actitud colectiva hacia los mayores, aprovechar su conocimiento, etc. O sea, tenemos que repensar en todo su conjunto la sociedad. Y luego un tema derivado de esto, que es solamente en la situación actual, el 40% de los mayores de 65 están libres de enfermedad crónica en nuestro país. Este es un reto importantísimo, la promoción de la salud, etcétera, la prevención para evitar esto. Y el estado de bienestar, que necesita la recalibración, que es una palabra de Pau, la recalibración, es decir, el estado de bienestar tenemos que repensarlo y recalibrarlo, y aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia, con todas estas cuestiones que os acabo de comentar, y reorientar los sistemas hacia estas nuevas, el tema de los servicios sociales, promoción de la autonomía personal, permanencia de las personas en el hogar, la coordinación con los servicios sanitarios y el repensar y, desde luego, darle una vuelta a las residencias, al sistema residencial, que es el hogar de las personas que están ahí, que no pueden valerse en su domicilio, ¿no? Primero, que se puedan valer, permanecer en el domicilio todo lo que se pueda, y cuando tienen que institucionalizarse, de otra manera, no estar macroresidencias, etcétera, ¿no? Y me gustaría seguir contando, pero ya me callo aquí porque ya no tengo tiempo. Perfecto. Voy a minimizarlo. Está obert. Es que si no... Desconexión. No hagas caso, es que estaban trasteando. Estan trasteando. Vale. Bueno, abans
de tot, moltes gràcies per la invitació, per la iniciativa política del Marc, de la Susana. Segur que em deixo gent d'iniciativa política, però en tot cas, moltes gràcies per la intervenció. És un plaer sempre venir a Menorca perquè, a més, en aquest cas, la bateria s'està agotando. És un plaer sempre retrobar vells amics, o sigui, l'oportunitat de trobar el Ramon, que el veig més, però la Jara, que no la veig tant, em fa molta il·lusió, no? I a part d'això ens estàu cuidant moltíssim, o sigui que encantat. Paso al castellano, por deferencia, aunque Luisa seguramente me seguiría perfectamente. Bueno, además, siempre es un privilegio, un lujo que Luisa te preceda y además te encuadre todos los debates, ¿no? O sea, yo me voy a concentrar fundamentalmente en uno, pero yo suscribo absolutamente todo lo que ha dicho y me hubiera encantado que hubiera tenido 30 minutos más para extenderse porque seguramente salíamos todos muy beneficiados, ¿no? Yo voy a hablar de un debate el día después. El día después de la aprobación en comisión del Congreso del ingreso mínimo vital. Como sabéis, el ingreso mínimo vital es una ley, un proyecto de ley que lleva ya un recorrido largo porque se aprobó inicialmente como decreto y se ha ido modificando y ahora lo estamos consolidando como ley y además lo estamos mejorando mucho, lo estamos ampliando mucho la cobertura, la generosidad en algunos casos, sobre todo en protección a la infancia, a jóvenes extutelados, a familias monoparentales, a personas con discapacidad. Es decir, que es una ley muy importante, un auténtico paso histórico en la protección de un colectivo que estaba bastante desprotegido en España y que todos los organismos internacionales nos alertaban sobre los desequilibrios y las lagunas que tenía el estado de bienestar y, entre otras, una de las lagunas más importantes era la protección de los más vulnerables y, en particular, la protección de la infancia contra la pobreza, ¿no? Yo creo que ya vine a Menorca a hablar sobre pobreza infantil, no me voy a concentrar tanto sobre pobreza infantil como en general del reto que tenemos ante el crecimiento de las desigualdades, ¿no? Las desigualdades, bueno, Luisa ha traído el programa máximo y estaba, digamos, la desigualdad como elemento nuclear del proyecto socialista de Pablo Iglesias, pero también Pablo Iglesias el nuestro, ¿no? Era un elemento central del discurso socialista, del discurso socialdemócrata a lo largo de todo el siglo XX. También hay que decir que estaba en otros discursos, o sea, la cristianodemocracia, la democracia cristiana, que no es lo que representa el PP, también se preocupaba de la desigualdad, sobre todo de las formas, digamos, más extremas y se ocupaba fundamentalmente de generar sociedades cohesionadas, ¿no? Pero es nuestro santo y seña, es decir, es el elemento central del discurso socialdemócrata. Un gran politólogo, Norberto Bobbio, lo decía. Nosotros somos, o sea, la socialdemocracia es un partido o una corriente ideológica que se ocupa fundamentalmente de luchar contra la desigualdad, ¿no? Pero a partir de los años 80, bueno, surgen nuevos enfoques, ¿no? Luisa ya ha mencionado el neoliberalismo, que reivindica la desigualdad como un factor que promueve el dinamismo económico. Es decir, la desigualdad nos hace más ambiciosos y la ambición supuestamente, bueno, pues es un acicate para el progreso económico, ¿no? Y dice, sí, hay que ocuparse de los pobres, pero no de la desigualdad, ¿vale? Y dentro de la izquierda aparecen corrientes que no creen que la desigualdad sea un problema prioritario, ¿no? Luisa ya ha mencionado la tercera vía, que viene a sostener que el gran problema no es la desigualdad estructural de distribución de recursos, sino lo es la falta de oportunidades para ciertos colectivos, ¿no?
Yo creo que hemos dado que tras la crisis de 2008, hay una frase de Ralph Emanuel, que era un asesor de Hillary Clinton, después fue alcalde de Chicago, que decía algo así como nunca desaproveches una buena crisis, ¿vale? Y en ese sentido la crisis de 2008 nos puso sobre la pista de que la desigualdad tenía efectos nocivos en varios niveles, pero sobre todo tenía efectos nocivos en el conjunto de la sociedad. Es decir, la desigualdad no es solo mala porque genera privación para los individuos y esa privación, digamos, tiene unos efectos corrosivos en la vida de estas personas, sino que la desigualdad es mala para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y entonces, desde 2008, bueno, quizás no en 2008, 2011, 2012, 2013, vuelve a haber una creciente conciencia de que la desigualdad supone un problema social, no solo para los perdedores, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y la Unión Europea cobra conciencia de esa relevancia que tiene la desigualdad, introduce con fuerza la Agenda Social Europea, y en particular el Pilar Social Europeo en 2017, y ahora con la pandemia yo diría que hemos dado un paso más, que es que se refuerza un discurso que yo llamo aquí comunitarista progresista, donde la desigualdad es vista como un elemento corrosivo que amenaza la cohesión social e impide enfrentarse a retos colectivos, ¿vale? Entonces, hay tres ejemplos de políticos socialdemócratas que lideran este cambio de rumbo. Por una parte está la primera ministra neozelandesa, laborista, que he introducido aquí una frase: la lucha contra el coronavirus es el trabajo de un equipo de 5 millones, a team of 5 million. La idea de que a todos nos conciernen los problemas colectivos, ¿no? Pedro Sánchez dijo algo parecido en una visita a Nueva York. Dijo: todos los seres humanos somos parte de un mismo cuerpo. Cuando la vida afecta a un miembro, el resto del cuerpo sufre por igual. Si no te afecta el dolor de los demás, es que no mereces llamarte humano. Citando a un poeta medieval persa. Olaf Scholz, el flamante ganador de las elecciones alemanas, lo enfoca desde otra perspectiva, pero es una perspectiva parecida, digamos una perspectiva de nuevo inclusiva, en que viene a decir no hay nada malo en el mérito en sí mismo, pero es algo que no se puede circunscribir a la actividad de las grandes fortunas o las personas con títulos universitarios. Un guardia de seguridad también tiene mérito, los trabajadores manuales no merecen menos respeto que los académicos. Tenemos dos tareas: reconocer otros tipos de mérito por un lado y pagar mejores salarios a todos aquellos que no reciben compensaciones adecuadas. Es decir, una apuesta por la nivelación, una apuesta por la cohesión social. Y esto está muy presente en las políticas de respuesta de nuestro gobierno a la emergencia sanitaria y la emergencia social, a la sindemia provocada por el virus, ¿no? En la trastienda de todo esto hay una transformación de los perfiles de la desigualdad. Es decir, la desigualdad tal como la conocíamos cambia. Y yo destacaría tres cambios, hay más evidentemente, pero los tres cambios son: por una parte, la idea de que la desigualdad de renta disponible, es decir, la desigualdad de recursos que disponemos, aumenta fundamentalmente como resultado del crecimiento de la desigualdad de las rentas primarias. ¿Cuáles son las rentas primarias? Las rentas primarias son las que derivan de nuestra participación en mercados, en el mercado de trabajo a través de salarios, o si somos autónomos, pues de remuneraciones, en la participación de mercado de capitales, pues si tenemos dividendos, que seguramente aquí pues es menos habitual que en otros contextos, dividendos de acciones, me refiero, de participaciones de todo tipo, o si alquilamos un piso, ¿no? Esto es la desigualdad de rentas primarias, ¿no? Después viene el Estado y corrige esa desigualdad, ¿no? Corrige la desigualdad a través de impuestos y corrige la desigualdad a través de prestaciones sociales, prestaciones monetarias. Bueno, la desigualdad que crece fundamentalmente
es la desigualdad de rentas primarias, la que genera el mercado, lo que obliga al Estado a hacer un esfuerzo creciente para mantener la desigualdad de renta disponible. Si no hace ese esfuerzo, la desigualdad que experimentamos todos nosotros crecería de forma notable, ¿no? En ese sentido, el aumento de la desigualdad es cada vez más el resultado de la concentración de recursos en los tramos más altos de la escala de ingresos. Los americanos tienen una frase que lo resumen muy bien: winners take it all. Segundo planteamiento de los nuevos perfiles de la desigualdad: la participación en el mercado de trabajo ya no protege necesariamente contra la pobreza y la precariedad vital. Es decir, hay un fenómeno nuevo que es la pobreza laboral, que se está extendiendo en segmentos cada vez más amplios de la población, segmentos con determinadas características, es decir, todavía es especialmente femenino, la pobreza laboral es especialmente femenina, joven, migrante, pero se está haciendo cada vez más común y está provocada por vinculaciones frágiles al mercado de trabajo, no necesariamente desempleo crónico, sino muchas veces vinculaciones frágiles que te llevan a entrar y salir del mercado de trabajo con empleos intermitentes, de baja calidad, mal remunerados, y esto es importante, que no dan lugar a un buen sistema de protección social. Es decir, se genera un sistema de protección dual, donde las personas con trayectorias, digamos, continuas y consolidadas tienen buena protección social porque han cotizado, y las personas que tienen esas trayectorias más intermitentes, que cada vez son más comunes, tienen mala protección social. De ahí la importancia que tienen instrumentos como el ingreso mínimo vital, ¿vale?, que se dirigen a ese segundo segmento. La tercera dimensión es que, o el tercer planteamiento, es que uno de los rasgos más característicos de la nueva desigualdad es el rejuvenecimiento de la vulnerabilidad económica. Yo cuando inicié mis investigaciones sobre pobreza, sobre desigualdad, bueno, hacia allá por el 2002, 2001, todavía decíamos, la pobreza se concentra entre la gente mayor, ¿vale? Y bueno, y era cierto, había una gran vulnerabilidad de la gente mayor, y la gente tenía la percepción, la ciudadanía tenía la percepción de que la pobreza era un problema de gente mayor. En este momento tenemos muy claro la evidencia de que la pobreza se concentra fundamentalmente entre niños y jóvenes, es decir, familias con niños y jóvenes, muchas veces emancipados, pero a veces ni siquiera están emancipados o han vuelto a su hogar, ¿vale? Ante esta situación de crecimiento de la desigualdad se generan al menos tres relatos bueno, pues más extendidos. Menciono dos y me detengo en uno. El primero es que la pobreza y la exclusión social no solo son experiencias de malestar, es decir, no solo las sufres, digamos, en la vida subjetiva, sino que son situaciones de desventaja que tienen profundas consecuencias sobre las oportunidades vitales. Es decir, la pobreza tiene un efecto corrosivo sobre la vida de las personas. Genera cicatrices que vas arrastrando, especialmente si la pobreza la experimentas en la infancia, la vas arrastrando al resto de tu vida. La vas arrastrando en forma de menores oportunidades en tu inserción al mercado de trabajo, de experiencias más adversas desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, es decir, la pobreza infantil incide largo tiempo después en la salud de las personas. Es decir, por ejemplo, la obesidad infantil es una obesidad que se arrastra a edades más adultas, y eso tiene consecuencias en la vida de las personas mucho tiempo después de que la obesidad se generara, ¿no? Segundo principio, segundo relato, que tiene que ver con lo que decía Scholz, y no me voy a entretener. La ideología de la meritocracia, es decir, que todo el mundo merece en función de su talento o de su esfuerzo, ha socavado la cohesión de las sociedades occidentales, convenciendo a las élites de que su éxito en una economía que cada vez produce más desigualdad en la distribución es un éxito merecido. Es decir, aquellos winners de los que hablábamos antes son unos winners porque realmente han sido los más listos, los que más se han esforzado, etcétera, etcétera.
pasaremos por alto el origen familiar, pasaremos por alto los grandes colegios a los que fueran, el apoyo que tuvieron en todo el momento, los colchones, si en algún momento, digamos, no les fue bien. Pasaremos por alto todo eso y les reconoceremos que se merecen las barbaridades de ingresos que consiguen. Bueno, pues esto, digamos, socava la cohesión de la sociedad y la falta de humildad de estas élites termina alimentando el resentimiento de las clases populares y crea el caldo de cultivo para el auge de los populismos. Esto es una tesis de un filósofo norteamericano, Michael Sandel, que ha escrito un libro que recomiendo mucho, La tiranía de la meritocracia, ¿vale? Tercera dimensión en la que me voy a detener un poco más, que es que las sociedades desiguales producen resultados socialmente indeseables. Es decir, la desigualdad no sale a cuenta a una sociedad. 2 minutos. Sí. Bueno, pues entonces, en los 2 minutos os mostraré algunos gráficos. De hecho, no sé cómo echarlo para atrás, pero bueno, es igual. Con esto. Vale. Las sociedades desiguales producen resultados socialmente deseables, es decir, muchos problemas sociales y de salud mental están relacionados con la desigualdad. Esto es una tesis de otro libro fantástico de Richard Wilkinson y Kate Pickett, que también recomiendo mucho, porque además tiene un prólogo mío y me siento muy orgulloso de ella. Pero bueno, esto es lo que estaba mostrando antes, toda una serie de problemas sociales. Aquí, por ejemplo, se muestra la mortalidad infantil y la relación que tiene con la desigualdad en una serie de países, ¿no? Entonces, esta recta nos muestra la tendencia, una tendencia que muestra que a mayor desigualdad, países como Estados Unidos y Portugal son muy desiguales, aumenta los problemas de mortalidad infantil. Y dices, bueno, vale, pues oye, en este caso sí que sale la correlación, pero es que la correlación sale en cientos de problemas sociales, es decir, no me puedo detener, esto es desigualdad y índice de bienestar infantil, a mayor desigualdad, menor índice de bienestar infantil, esto es desigualdad y problemas de salud y problemas sociales, esto es desigualdad y homicidios por millón de personas, esto es desigualdad y reproducción, transmisión intergeneracional de la situación social, es decir, los hijos heredan la posición de los padres, a mayor desigualdad eso se produce más. Es decir, tenemos constancia de que un montón de situaciones socialmente indeseables desde un punto de vista bastante compartido en la sociedad, sobre todo para los socialdemócratas, pero en general para buena parte de la sociedad no quieren mortalidad infantil o no quieren homicidios en su sociedad. Bueno, pues corrijan ustedes la desigualdad, ¿vale? No puedo entrar en muchos más aspectos, pero la desigualdad, y esto es muy importante últimamente, los organismos internacionales están evidenciando que tiene una relación digamos, negativa, es decir, es perjudicial para el crecimiento económico. Y eso es un mensaje que, digamos, mina la base del discurso neoliberal. Y eso es muy importante, que la evidencia se esté acumulando en ese sentido. Acabo. Frente a esto hay que hacer lo que hemos hecho los socialistas siempre, pero con nuevos instrumentos. Algunos los ha apuntado Luisa, quizás Javi también abordará algunas cuestiones. Es decir, hay que redistribuir y hay que predistribuir. Hemos olvidado en los últimos años bastante la predistribución. La predistribución actúa sobre aquella desigualdad que yo decía antes, que era la más preocupante, la desigualdad que generan las rentas de mercado, ¿vale? La desigualdad de rentas primarias es la que hay que atacar y se ataca a través de la predistribución. Es decir, los salarios mínimos, la negociación colectiva, la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales, etcétera, etcétera. La regulación de los mercados para evitar colusiones perjudiciales para los consumidores, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de medidas predistributivas que estamos redescubriendo. Respecto a las medidas redistributivas, y acabo, perdón, evidentemente lo que tenemos es que llevar recursos a aquellos espacios de los que no nos hemos ocupado suficientemente. Y el ingreso mínimo vital, por eso, es una medida absolutamente esencial porque lleva recursos que tienen un gran impacto redistributivo a colectivos muy
desprotegidos y que sufren muchísimo en los periodos de crisis. Gracias. Bueno, pues, bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació i moltes gràcies als organitzadors d'aquest acte. Estic molt content d'estar aquí y de compartir amb vosaltres algunas ideas. Por supuesto, es extremadamente complejo hablar después de Luisa y de Pau, así que me temo que no me quedará más remedio que repetirme en algunas cuestiones, pero espero desarrollar algunos de los elementos de un modo un poco más diferente, digamos, y contextualizarlo en un marco un poco más general, quizá, ¿no? Básicamente, lo que trataré de presentar es una reflexión muy breve sobre cómo la COVID ha constituido lo que en ocasiones llamamos un analizador. Es un poco como un reactivo cuando nos van a hacer un TAC o algún tipo de análisis clínico, ¿no? Es un elemento que se introduce en nuestro sistema y nos permite ver las fallas de este sistema, es decir, dónde están aquellos puntos de fricción, puntos de tensionamiento de nuestro sistema de protección social, ¿no? Y en esto lo que básicamente trato de señalar es que la COVID, siendo una crisis coyuntural extremadamente importante, lo que hace es mostrarnos tendencias de mucho más largo recorrido que en parte ya han surgido anteriormente, ¿no? Y que, de alguna manera, la literatura enmarca dentro de esta reflexión global sobre los nuevos riesgos sociales, ¿no? Entonces, señalaré alguna cuestión sobre en qué se diferencian estos nuevos riesgos frente a lo que podríamos llamar los viejos riesgos, ¿no? Y básicamente contextualizar en qué consiste el estado de bienestar en relación con estos dos tipos de retos que se plantean a nuestra sociedad, ¿no? Y por último, algunas reflexiones finales sobre cuáles son los retos hacia la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, algo absolutamente fundamental en este foro en el que nos encontramos, ¿no? Básicamente, la reflexión sobre viejos y nuevos riesgos sociales es un poco artificial, porque al fin y al cabo estamos hablando simplemente de cuáles son las necesidades de nuestras sociedades y cómo responder a estas necesidades. Pero sí que es cierto que los, entre comillas, viejos riesgos sociales hacen referencia esencialmente a aquellos cuatro patas del estado de bienestar de las que hablaba antes Luisa y que a lo largo de las últimas 4 décadas en España hemos ido creando y desarrollando un sistema que los aborda, con siempre, obviamente, margen para la mejora, pero esencialmente la idea de que respondemos a aquellas situaciones en las que las personas a lo largo de su ciclo vital no pueden valerse por sí mismas y necesitan ese apoyo social, esencialmente la jubilación, el desempleo, la enfermedad. Esto es algo que, afortunadamente, nuestro sistema de protección social en España hemos conseguido que responda de una manera razonablemente adecuada, ¿no? Como decía antes, siempre con márgenes para la mejora. Y esto, desde nuestro sistema de protección social, y es una cosa que creo que es interesante destacarla, en España lo hemos hecho dentro de lo que llamamos el modelo mediterráneo. Y esto, como bien sabéis, dentro de las tipologías de estados de bienestar, lo que viene a decir es que nuestro modelo es esencialmente un pastiche, un collage, ¿no? Tiene políticas de protección social que son de naturaleza esencialmente de aseguramiento social, y aquí entronca con lo que antes también señalaba Pau, la idea de que uno va a recibir en función de lo que haya contribuido previamente. Es un sistema que redistribuye poco y que más o menos mantiene la situación de las personas en función de cuál ha sido su capacidad o su éxito a la hora de participar en el mercado de trabajo, pero deja a colectivos amplios en situación muy vulnerable y esta situación no se corrige a lo largo de la vida de manera demasiado intensa, ¿no? Pero junto a estos programas de aseguramiento social existen otros que son de carácter universalista y por eso digo que nuestro sistema de protección social tiene esa naturaleza híbrida, ¿no? Entonces, afortunadamente, gracias a las políticas de universalización de la sanidad y de la educación, teníamos una pata complementaria a los programas de aseguramiento social que hacían nuestro sistema, digamos, específico y diferente al del resto de otros países europeos, esta combinación. Hay otro tercer elemento dentro del modelo mediterráneo que también lo hacía especial, y era básicamente el hecho de que tradicionalmente se basaba y se apoyaba de una manera mucho más intensa que otros sistemas de protección social en el papel de la familia. Y esto es importante porque, aunque históricamente esto pudiera ser cierto, con el tiempo esta situación ha ido cambiando.
Y en buena medida este impacto de los nuevos riesgos sociales a los que me refiero tiene que ver con el hecho precisamente de que las condiciones bajo las cuales se creó este equilibrio, digamos estas tres patas filosóficas sobre las que se apoyaba nuestro estado de bienestar han cambiado. Y esto, por lo tanto, hace que los retos, los nuevos riesgos sociales para nuestro modelo de bienestar sean particularmente intensos, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? Pues básicamente, y elaborando en algunas cuestiones que ya han salido anteriormente, por una parte, la cuestión de las transformaciones sociodemográficas de nuestras sociedades, ¿no? Por una parte está el envejecimiento, ¿no? Como bien sabéis. El envejecimiento es en realidad el resultado de un éxito doble, de hecho. El hecho de que vivimos básicamente cada vez más tiempo y que además lo hacemos en general con un mejor nivel de salud, ¿no? Y esto en sí mismo obviamente es una cosa buena. Tiene un elemento negativo asociado el envejecimiento de nuestras sociedades y es el hecho de que se debe en buena medida también a bajas tasas de fecundidad. Y esto de nuevo también es algo específico de los modelos mediterráneos de bienestar. En otros sistemas de protección social en Europa han conseguido facilitar la reproducción de un modo mucho más dinámico y, por tanto, aunque las tasas de fecundidad generalmente en Europa en ninguna parte están por encima de la tasa de sostenimiento, que es un 2,1 hijos por mujer, se acercan, ¿no? Y esto permite que la estructura demográfica de la mayor parte de los países europeos sea más equilibrada que la nuestra. La nuestra tiene esta pinta, como antes ya señalaba también Luisa, ¿no? Lo que básicamente en los años 80 podía parecerse a una pirámide, eso son representaciones de la pirámide demográfica, ¿no? Lo que veis en amarillo era la representación de las distintas cohortes de la población española en la década de los 80, de alguna forma se parecía a una pirámide. Sin embargo, la perspectiva es que para 2050 esto se parezca a una pirámide invertida, esencialmente. Es decir, que tengamos muchísima más población mayor que población trabajadora y que, lógicamente, que población joven y niños, ¿no? Y esto, de nuevo, es un reto en sí mismo, obviamente, y es un problema solo en la medida en que no adoptemos las medidas necesarias para que esto podamos hacerle frente, ¿no? Y esto tiene esencialmente que ver con el hecho de que una sociedad es capaz de sostener a un gran número de personas mayores siempre y cuando su sistema económico sea lo suficientemente competitivo y productivo como para generar la riqueza que permita hacer frente a los gastos vinculados a pensiones, pero también a cuidado y a sanidad que se relacionen con este envejecimiento, ¿no? Entonces, como digo, claro, la perspectiva de que nuestra sociedad creciera por la base y que tuviera más niños, pues podría ser deseable en un momento determinado, pero es bastante difícil que se consiga, sobre todo porque la tendencia ya está muy consolidada, ¿no? hacia, digamos, tener hijos a edades ya muy avanzadas, ¿no? Y esto es obviamente el primero de los retos a los que me refería anteriormente y que sin duda va a requerir de atención. Ahora, a ver si soy capaz de volver a la diapositiva anterior. Sí. Una segunda cuestión relacionada con estos cambios sociodemográficos es la cuestión de los cambios en las relaciones de género y, sobre todo, las transformaciones en las estructuras familiares. Esto, en sí mismo, como digo, no es una cosa negativa. Tiene que ver, en parte, con el hecho de que las mujeres se han ido incorporando al mercado de trabajo a una velocidad creciente, ¿no? Si os fijáis, el caso de España es el que aparece en la parte inferior de la gráfica. Creo que sería algo así como un granate oscuro, y si os fijáis, partiendo de una de las posiciones más bajas de los países desarrollados en cuanto a tasas de participación femenina, hemos convergido con la media de los países desarrollados. Es decir, esta es una aceleración que se produce esencialmente a partir de la década de los 90 y que refleja una cosa muy positiva, y es las mujeres han podido incorporarse al mercado de trabajo, tener sus propias trayectorias laborales y con esto generar rentas para las familias, lo cual es obviamente una cosa positiva. Pero el hecho de que en nuestro sistema de protección social las tareas vinculadas con la reproducción social y con la reproducción familiar recaían esencialmente sobre las mujeres, y esto, como digo, tenía que ver esencialmente con la propia filosofía de nuestro modelo, hace que esta creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo y esta no suficientemente rápido cambio en la distribución de tareas en todo lo vinculado con la reproducción humana, genera unos desequilibrios enormes en el seno de las familias, ¿vale? Que se asumen, por una parte, con lo que se conoce como la doble jornada, las mujeres trabajando fuera y dentro de casa,
También se traduce en el hecho de que los hombres participan cada vez un poco más en asumir tareas del hogar. Sí, los datos sobre uso del tiempo nos indican que los hombres dedicamos aproximadamente 1 minuto más cada año a estas tareas. Las mujeres son aproximadamente 4 horas y media al día, los hombres aproximadamente 1 hora y media al día. Entonces, a 1 minuto más al año, pues esto significa que en aproximadamente un siglo habremos conseguido una relativa paridad en de corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Entonces, claro, esto es una cosa maravillosa, este progreso, pero obviamente ninguno de nosotros va a poder esperar a que esto se materialice, ¿no? Me temo. Entonces, claro, como respuesta a esto, lo que ocurre en nuestra sociedad, no solo en la nuestra, pero en muchas otras, la nuestra en particular, es que los hogares tienen un conflicto interno que a menudo se resuelve externalizando una parte de las tareas, digamos, domésticas y de reproducción del hogar, que es básicamente pues contratando servicio doméstico o cuidadores o cuidadoras, esencialmente, para desarrollar estas funciones, ¿no? Y esto lo que genera es otra cuestión que ha surgido anteriormente, pero yo ahora la refiero específicamente a un colectivo concreto, que es la necesidad de importar mano de obra para generar un mercado dual de mano de obra, la mayor parte de las veces un mercado de mano de obra informal, hacia la cual vamos a externalizar estas tareas. Es decir, la mayor parte de las veces este trabajo doméstico, que es fundamental para las familias, para que puedan seguir conciliando, se descarga en mujeres inmigrantes que vienen a formar parte de ese ejército de mano de obra precarizada que se encuentra en las situaciones de mayor vulnerabilidad en todos los planos y dimensiones a las que queramos hacer referencia, ¿no? Y esto posteriormente volveré sobre ello, porque genera otra serie de dinámicas a las que conviene hacer referencia, ¿no? Bien, las tendencias hacia la precarización en el mercado de trabajo son obviamente de largo recorrido, no solo afectan a nuestra sociedad, tienen que ver en parte con la deslocalización de las pautas productivas, de modo que se pierden empleos más o menos cualificados, y esto viene acompañado además de una revolución tecnológica que hace que a través de la mecanización y la robotización sean cada vez menos necesarios determinados empleos de lo que llamábamos blue collar, ¿no? Pues trabajadores de clase obrera industrial con empleos más o menos estables y de relativa calidad. Esto básicamente ha desaparecido en la mayor parte de los países occidentales, ¿no? Y esto da pie, por una parte, a una dualización de los mercados de trabajo, lo que llamamos los insiders y los outsiders, ¿no? Los que están más o menos bien integrados con unos empleos más o menos razonables y unos salarios más o menos razonables, y luego un cuerpo muy amplio de trabajadores que están esencialmente precarizados, ¿no? Y dentro de los cuales encontramos muy frecuentemente mujeres, jóvenes e inmigrantes, ¿vale? Entonces, esta dualización da pie a la emergencia de lo que antes también señalaba Pau, es básicamente, bueno, por una parte, lógicamente, las tendencias hacia el incremento de la desigualdad, pero sobre todo al surgimiento de personas cuyas trayectorias laborales no les van a permitir no solo ya la movilidad social ascendente, sino ni siquiera realmente una mínima estabilidad y una mínima acumulación de derechos de protección social. Y de nuevo vuelvo a nuestro modelo de régimen de protección social. En la medida en que tengamos un sistema de aseguramiento social, más vulnerabilidad estamos generando entre aquellos trabajadores que no son capaces de desarrollar trayectorias laborales más estables, ¿no? Entonces, y por el contrario, en la medida en que nos movamos a sistemas de protección social más universalista, podemos compensar en parte estas desigualdades derivadas de la precariedad laboral. La última de las grandes tendencias que marca el surgimiento de los nuevos riesgos sociales es la desigualdad y, por tanto, no voy a entrar mucho más en ello porque Paulo ha señalado, pero básicamente simplemente os traigo el gráfico de Piketty que refleja cómo esto es una tendencia que afecta al conjunto de sociedades occidentales y que lo que vemos es, básicamente, después de los 30 o 40 años gloriosos, después de la Segunda Guerra Mundial, en que las desigualdades se reducen de manera sistemática en todos los países occidentales, a partir de la década de los 80, y volviendo también a lo que señalaba Luisa, la potenciación del discurso neoliberal a través de los programas de Reagan y Thatcher y demás, lo que observamos es un incremento creciente de las desigualdades. Había pensado traeros un gráfico sobre gasto social, pero al final lo he quitado en aras de ser más breve. Pero básicamente lo que muestra es que, aunque a partir de los 80 también hay un incremento del gasto
en políticas sociales, en la mayor parte de países europeos, este incremento no es capaz de compensar las desigualdades en la renta que se generan por el mercado, ¿no? Y esto lo que nos muestra básicamente es que solo a través de políticas de redistribución es imposible compensar este incremento de las desigualdades que produce el mercado. Lógicamente, si ni siquiera tuviéramos esas políticas o cuando esas políticas son más débiles, pues la desigualdad crece más. Y eso es otra característica de nuestro modelo de protección social en España. Y es que las desigualdades en España crecen más que en la mayor parte de los países europeos en el momento en que hay, por ejemplo, una crisis, ¿no? La crisis de 2008 o la crisis actual nos golpea de una manera particularmente intensa a nosotros porque la capacidad de nuestro sistema para proteger en esas coyunturas es menor, ¿no? Ante esto, y con esto quiero ir concluyendo, se nos plantean una serie de reflexiones fundamentales para pensar en qué debemos hacer para garantizarnos que nuestro sistema de protección social es capaz de adaptarse a estos nuevos retos sociales y al mismo tiempo es capaz de sobrevivir. Y la primera cuestión que quiero señalar simplemente es que con frecuencia, generalmente, se habla de sostenibilidad desde el punto de vista económico, es decir, las balanzas, ingresos, gastos, este sistema se puede pagar o no se puede pagar. Y eso es obviamente un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? La sostenibilidad económica. Pero hay otras dimensiones que son igualmente importantes, que son las dimensiones esencialmente sociales y políticas de la sostenibilidad. Es decir, el propio marco de reflexión sobre si algo es sostenible económicamente es un marco que en realidad está social y políticamente construido. Basta con mover los márgenes dentro de los cuales estamos acotando el análisis para entender que un sistema puede ser mejor financiado en la medida en que aceptemos que la imposición, por ejemplo, es la pieza clave fundamental para la sostenibilidad de ese estado de bienestar, ¿no? Si, por el contrario, volvemos a la lógica del hacer más con menos, pues obviamente ahí hay un límite, ¿no? Y es con lo que hemos definido como tipos de imposición, pues con esto es lo que tenemos que hacer y con esto hay que mejorar la eficacia de nuestras políticas. Bien, eso está muy bien, pero cuando tenemos en cuenta que nuestro sistema fiscal en España pues recauda 6-7 puntos menos que la media de los países europeos a los que nos queremos parecer, pues obviamente este es uno de los parámetros en los cuales hay que redefinir el marco de interpretación de la sostenibilidad financiera de nuestro estado de bienestar, ¿no? Y es no tanto ver cuánto estamos gastando y si esto encaja con lo que generamos, y es por qué generamos bastante menos que el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Y entonces por ahí, obviamente, ya no es una política, digamos, de bienestar social estrictamente, no es una política de protección social, sino que es una política fiscal que es absolutamente fundamental y que va de la mano con la definición de nuestro propio estado de bienestar, ¿no? Entonces, digamos, el no asumir los marcos interpretativos de la crisis del estado de bienestar es uno de los primeros pasos necesarios para asegurar la propia sostenibilidad de este estado de bienestar, ¿no? Y es no aceptar básicamente que el Estado básicamente está en crisis, que nuestro nivel de imposición ya es el máximo que podemos generar y que, por tanto, a partir de aquí hay que básicamente hacer ahorros y reajustar siempre, manteniendo siempre el mismo, digamos, techo de gasto, ¿no? Hay otra serie de cuestiones que tienen más que ver de nuevo, con este marco social, digamos, valorativo y político, que son fundamentales para entender los retos a la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar, y con esto básicamente iré concluyendo. La primera tiene que ver con la tolerancia que una sociedad tiene hacia la desigualdad y la conceptualización que tiene del origen de esa desigualdad. Y esto vuelve de nuevo a algunas reflexiones que antes señalaba Pau, ¿no? Si tenemos una visión de que esencialmente quien es pobre lo es porque se lo merece, porque no se ha esforzado lo suficiente, o porque es un vago y un perezoso o alguien que quiere vivir de las ayudas sociales, obviamente no estamos en absoluto dispuestos a que un sistema fiscal intervenga sobre nuestro sistema social y económico para redistribuir, ¿vale? Porque las premisas esenciales de quién es merecedor de nuestra ayuda se encuentran básicamente totalmente en contra de esa lógica, ¿no? Y aquí traigo a colación un elemento que creo que es importante y que antes señalaba, y es el de la creciente diversidad étnica de las sociedades europeas en particular, que son las que básicamente han visto el crecimiento del estado del bienestar. Aquí aparece un reto específico, y que creo que ya está presente en nuestra sociedad también, y es el de reconceptualizar la idea de quién es el nosotros, quién es el conjunto de la sociedad que merece ser objeto de esta solidaridad
hacia la cual el estado del bienestar se dirige, ¿no? Y creo que el reto que la inmigración plantea a la reflexión sobre el estado del bienestar en este sentido es muy importante. Por una parte, hay un debate clásico que no ha llegado a una conclusión, digamos, determinante, pero sí que plantea que aquellas sociedades, y en particular están pensando los académicos en Estados Unidos, que son más étnicamente diversas, se han encontrado siempre con mayor dificultad para establecer programas, digamos, de redistribución de renta o de protección social. Mientras que otros modelos de protección social, como por ejemplo los escandinavos, esencialmente socialdemócratas, se desarrollaron en buena medida porque eran sociedades extremadamente homogéneas étnicamente. Y la deriva de esto a presente es que en los países escandinavos buena parte del cuestionamiento al estado de bienestar actual que proviene de esta extrema derecha que ha ido creciendo en las 2 últimas décadas, tiene que ver esencialmente con el hecho de que una parte de esos recursos de redistribución y de protección social que se canalizan a través del estado de bienestar llegan a poblaciones étnicamente diversas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esencialmente hay un espacio para que desde empresarios políticos, esencialmente, lógicamente, de la derecha, pero no solo, porque últimamente estoy viendo algunos intelectuales que vienen de contradictorias de izquierda y que vienen a decir que pues, las esencias de nuestras sociedades se están diluyendo por la migración y que la llegada de personas que vienen a beneficiarse de nuestro sistema de protección social lo está poniendo en peligro. Es decir, este mensaje que cala desde la extrema derecha y que se va extendiendo por el resto del espectro político, constituye un elemento también muy importante hacia el cual hay que prestar atención precisamente para contrarrestar esos discursos, ¿no? Y en este sentido, básicamente, la evidencia empírica, en la medida en que quienes oyen estos discursos y los apoyan estén dispuestos a escucharlos, que muchas veces no lo están, pero bueno, en cualquier caso nuestro trabajo es poner en marcha, poner adelante esta evidencia, lo que muestran es que las poblaciones de origen inmigrante son netos contribuidores al sistema de protección social, esencialmente que son generalmente mucho más jóvenes que el resto de la población y su contribución, tanto en términos fiscales como en términos de contribución social, es siempre mucho mayor que los servicios que demandan y el coste de estos servicios, ¿no? Y en el medio y largo plazo lo que ocurre es que su estructura sociodemográfica converge con la de la población autóctona y, por tanto, ya no son contribuyentes netos, pero tampoco demandantes netos. Son simplemente neutros, igual que el resto de la población, que se supone que contribuye lo mismo que viene a beneficiarse, ¿no? Pero, como digo, esta realidad no es tan relevante como la percepción que de ella tienen algunos sectores de la sociedad y que son los que van conformando en parte el debate político sobre el tema. Y entonces, aquí hay un peligro muy importante también para nuestra sociedad y es la idea de que desde la extrema derecha se argumente que la inmigración constituye un lastre, un fardo para nuestro sistema de protección social o que programas como el IMV básicamente están siendo utilizados por la migración básicamente para venir a España y vivir de las ayudas sociales y los impuestos de los españoles, ¿no? Esto, como digo, no será nunca cierto, pero en la medida en que la gente crea que sea cierto, puede constituir un elemento de deslegitimación de este tipo de programas. Y yo creo que sobre esto, y sobre todo en la medida en que estamos poniendo en marcha estas políticas que hasta la fecha no existían en España, es extremadamente importante que estemos atentos y seamos capaces de neutralizarlo antes de que gane fuerza y gane vigor, ¿no? Y con esto concluyo. Sí, había algunas reflexiones más, pero si no, me extiendo en exceso. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones, que han sido desde luego muy interesantes. Vamos a abrir un pequeño turno de palabras por si alguien del público se anima y aprovecha para hacer una pregunta. Karma. Hola. Sí. Gràcies a tots i sobretot als que heu organitzat. Si por una cosa me gusta ser socialista es por poder debatir, aprender y oír y expresar opiniones, ¿eh? Entonces actos como estos se tienen que agradecer. Yo creo que yo que formo parte del baby boom y que tuve que padecer a Felipe González diciendo que culpa de las mujeres que nos habíamos incorporado masivamente al mercado de trabajo, había paro en los 80, ahora creo que estoy cansada también de que nos digan que culpa nuestra cuando lleguemos a mayores también vamos a quebrar el estado del bienestar.
creo que tenéis que incorporar, ya todos tenemos que incorporar, una visión más positiva, ¿no? Nosotros nos vamos a incorporar a las pensiones, pero vamos a dejar miles de puestos de trabajo libres para las generaciones que suben y para incorporar a personas que vienen de otros países y que tendrán que venir a cubrir los puestos de trabajo que nosotros vamos a dejar. Muchos puestos de trabajo vamos a dejar libres, ¿eh? Por lo tanto, es una visión, solo una crítica, una visión positiva de estos que somos el baby boom, los que formamos parte del baby boom. Y luego otra cosa que quería, ya que estáis aquí 2 diputados, deciros es que yo porque soy madre, tardé mucho a ser madre, ¿no? Creo que es común también en mi generación que nos dedicamos a estudiar y a buscarnos un puesto de trabajo y luego ya seremos madre cuando podamos, ¿no? Pero que hay una generación de mujeres que somos una generación de mujeres sándwich, les llamo yo, que nos hemos visto criando hijos y cuidando padres. Y esto está pasando ahora, y esto también afecta al modelo de familia y al modelo de desigualdad y al modelo de sociedad que estamos creando, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, creo que alguna iniciativa podríamos poner, por ejemplo, se me ocurren cosas, como que igual que las empresas tienen derecho a recolocar sus beneficios, ¿no? De forma que acaban pagando menos impuestos de los que deberían pagar a lo mejor, pero que las familias pudiéramos también recolocar fiscalmente nuestros ahorros cuando los dedicamos a cuidar a nuestras familias, ¿no? Es decir, cuando nuestros ahorros y nuestras propiedades van para cuidar a nuestros padres o cuando el Estado nos suministra los servicios que al final tenemos que pagar las familias. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Porque eso afloraría puestos de trabajo, permitiría que estos puestos de trabajo fueran remunerados adecuadamente y que luego la familia que paga un puesto de trabajo para cuidar a una persona pues pudiera desgravárselo de la renta o pudiera tener un beneficio fiscal. Igual que si tú estás cuidando a esas personas que no está cuidando el Estado porque no hay plazas en la residencia o porque no hay plazas en donde sea, ¿no? Quiero decir, y luego otra cosa que quería reflexionar, y creo que en Menorca es muy adecuado porque no sé si los ponentes lo sabéis, pero prácticamente, bueno, no, el 100% de las plazas residenciales en Menorca son públicas, ¿vale? Entonces esto está muy bien, pero también quiere decir que tiene un techo en el que no hay manera de salirse, o entras en la pública o no entras. Y nadie hace la reflexión, que no sé si es verdad o no, pero que yo tengo la intuición de que sí, de que los servicios a los que se acceden son inversamente proporcionales a los estudios y la capacidad económica. Quiero decir que aquellos que más saben y más tienen son los que más piden. No sé si me explico lo que quiero decir. Que el acceso a los servicios sociales también depende de tu capacidad de ir, pedir, rellenar formularios, estar atento a las ayudas a las que puedas recibir y reclamar tus derechos. Y no es fácil, ¿no? Porque las administraciones no somos fáciles para reclamar derechos, ¿eh? Entonces, cuanto más capacidad tienes, más reclamas, con lo cual la petición es inversamente proporcional a las necesidades y a las capacidades. Bueno, a ver si en el Congreso conseguís alguna cosa. No sé quién quiere contestar, Luis. Cualquiera de los tres. Yo he visto. Si quieres comienzo yo un poquito. Opa, no sé si puedo. ¿Hola? Sí, ¿no? Recientemente hicimos una investigación y los organizadores me habían pedido que hablara de eso y al final pues he preferido hablar de otras cosas más generales, pero era sobre el impacto de la pandemia sobre las residencias de mayores, ¿no? Porque obviamente nos preocupaba lo que estaba pasando, lo que había pasado en los primeros meses, ¿no? Y hicimos un estudio a nivel del conjunto del Estado, aunque centrándonos en algunas comunidades autónomas en particular. Y obviamente este estudio se tenía que construir esencialmente sobre una reflexión general sobre de qué modo estamos atendiendo el cuidado de las personas mayores dependientes, ¿no? Y por tanto entronca con toda la reflexión sobre la ley de dependencia y el modo en que se aplicó y la coyuntura en la que se aplicó también, ¿no? Que fue justo con el comienzo de la crisis, la gran depresión esta
a partir de 2008, ¿no? Entonces, en este sentido, simplemente señalar que efectivamente queda todavía bastante por hacer y por reflexionar respecto a cuál es nuestro modelo de cuidado hacia los mayores. Porque, de alguna manera, el papel de las familias no se ha reducido. El papel de las familias sigue siendo clave, central, a la hora de cuidar de las personas mayores dependientes, ¿no? Entonces, efectivamente, la ley de dependencia ha permitido algunos apoyos y algunas mejoras, pero que queda mucho recorrido todavía por hacer en cuanto, digamos, al conjunto del sistema, ¿no? Y en lo relativo a las residencias en particular, pues lo que surgió fue claramente que, de nuevo, aquí hay una reflexión también que me había apuntado a hacer algún comentario al respecto, y es una reflexión general respecto a cuál es el papel del Estado en relación a una política, teniendo en cuenta que este papel tiene tres caras totalmente distintas, pero que las tres pueden llegar a ser necesarias. Una es la regulación del sector, la segunda es la financiación de los programas y, por último, es la provisión de los servicios, ¿vale? Y puede ocurrir que no... Aquí me comentabas que el 100% de la provisión es pública, y eso está muy bien, pero puede que no se esté atendiendo toda la demanda porque una parte no es capaz de articularse y movilizarse de la manera adecuada. Entonces, en ese sentido, quizá el problema no es tanto si hay provisión privada, que puede ser necesaria en determinados contextos, a través de conciertos y otro tipo de programas, sino sobre todo que los otros dos papeles se cubran adecuadamente, y es esencialmente el papel de la financiación, es decir, que el Estado ayude a las familias a hacer frente a esos gastos cuando estos surjan, pero sobre todo, y es uno de los problemas principales que se evidenciaron durante la pandemia, el papel de la regulación, es decir, hasta qué punto la capacidad de supervisar el funcionamiento de esas residencias públicas y privadas está siendo adecuada por parte del Estado, ¿no? Obviamente, y aquí no es cuestión de flagelarse, la pandemia nos cayó todos encima, no estábamos preparados para una cosa así, en parte porque la pandemia era desconocida en cuanto a sus efectos y orígenes y demás, pero en parte también porque posiblemente no se había hecho una reflexión suficiente cuando había habido alertas previas respecto al surgimiento de pandemias de cómo esto podía incidir en unos espacios, digamos, de vida en común en los que pues la intensidad de la interacción humana es altísima, ¿no? Y que si el virus entra, es obvio que va a incidir de un modo muy directo sobre esta población, máxime cuando es una población que tiene un estado de salud débil y que generalmente se encuentra con comorbilidades de todo tipo, ¿no? Y efectivamente esto es lo que desgraciadamente ocurrió cuando llegó la pandemia. Entonces, simplemente por concluir, sí, hace falta, yo creo, a mi juicio, una reflexión, no sé si Luisa está de acuerdo, en conjunto sobre cómo potenciar nuestro sistema de atención a la dependencia y a los mayores, qué papel juega la residencia. Algunos países europeos, porque este estudio que os comentaba no era español solo, sino también del conjunto de países de Europa Occidental, algunos países que tenían tipos de residencias donde cada mayor tenía su propia habitación, por ejemplo, el impacto de la COVID fue muchísimo menor, infinitamente menor. Mientras que países del sur de Europa, de nuevo, como España e Italia en particular, donde era muy común las habitaciones compartidas y un uso de los espacios compartidos mucho más intenso, pues la incidencia de la pandemia fue infinitamente superior, ¿no? Entonces, una reflexión sobre dónde nos sitúa la COVID y cómo esto nos puede ayudar a repensar nuestro modelo de atención a los mayores, creo que sería importante, ¿no? Yo añadiría a esto un reto de la profesionalización del sector. Generalmente las residencias, especialmente las privadas, pues están atendiendo a los mayores, a los cuidados de los mayores, trabajadoras, generalmente trabajadoras, que pueden lo mismo estar en la limpieza que cuidado personal por tanto, hay una real necesidad de profesionalización del sector y de dignificación. Es un sector terriblemente precarizado, quizás porque es un sector muy feminizado y se entiende que el sueldo de la mujer es accesorio, ¿no? Culturalmente, y está en el subconsciente colectivo, ¿no? Por tanto, yo creo que junto con esta cuestión que apuntaba ahora Javier, pues es este otro asunto que es muy importante. Y la tercera cuestión que yo creo que hay que añadir aquí es que cuando tú preguntas a las personas mayores dónde quieren estar sus últimos días, sus últimos años de vida, el 80% y mucho quieren estar en su casa.
Y este es un gran desafío que tenemos como sociedad, el realmente desarrollar más allá de la ayuda a domicilio, que fue importantísima en los años 80 y que se extendió, fue una política pionera del gobierno de Felipe González. La ayuda a domicilio, mucho más allá de esto, hay que lograr que las personas permanezcan en su domicilio y que haya una atención, que yo antes apuntaba muy de pasada, coordinada entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, ¿no? Y haya nosotros proponemos unas estructuras intermedias de coordinación que velen realmente por esa coordinación. Y todos los avances tecnológicos, digitalización, que yo también apuntaba como un elemento más, ¿no? Todas esas posibilidades de la digitalización, con la teleasistencia avanzada, con la telemedicina, etcétera, junto con la coordinación de los dos sistemas, cada uno tiene sus prestaciones, pero que hay que buscar esa coordinación para que las personas que lo deseen puedan permanecer en su domicilio y tengan que ser bien atendidas. Cuando no es posible, residencias, pero residencias que se parezcan lo más posible al hogar. El tema de la intimidad, preservar la intimidad, que las habitaciones individuales, además de protegerte de más riesgos, aunque lo siga habiendo. ¿Por qué digo lo de la profesionalización? Porque una persona que le limpia, por decirlo claro, que le limpia el culo a un residente o a una residente, pues va a otro sin lavarse las manos, por ejemplo. Y si una tiene una bacteria o lo que sea, pues se lo traslada a la otra, ¿no? Y estamos viendo gravísimos problemas de resistencia antibiótica en las residencias. Es un problema gordísimo, que será la pandemia que ya está ahí, pero que es gravísima, de las resistencias antibióticas, y uno de los focos son las residencias de tercera edad. Por eso, el insistir en la profesionalización del sector y que se parezcan lo más posible a los hogares, pero sobre todo el gran desafío de que las personas que lo deseen permanezcan en su hogar, ¿no? Y luego hay un detalle más que surgió mucho en la pandemia y no me resisto a comentarlo, y es que se hablaba de la medicalización de las residencias. No sé si os suena, porque los medios de comunicación era un cantar. A ver, la persona que ingresa en una residencia no pierde su derecho a la asistencia sanitaria. Por tanto, el sistema sanitario tiene que asegurarle a esa persona, viva en su casa o viva en una residencia, la atención sanitaria igual que si estuviese en su casa. Y que el esfuerzo de coordinación de los sistemas es el gran desafío que tenemos por delante. Y luego otra cosa que apuntabas, que luego ya le doy la palabra a Pau para que hable del no handicap, que yo creo que es importante, que es una reflexión que introdujiste interesantísima. El tema de que, bueno, Felipe no se refería a que las mujeres tuvieran la culpa. Es que hay que decirlo, de verdad, es que fue el gran boom de incorporación de la mujer al mercado laboral, y aunque hubiese muchos más empleos, el desempleo, porque había demanda y se generalizó la demanda, y era un artefacto estadístico que había que aclararlo, ¿no? Y el desarrollo del 03, importantísimo, ya no solamente por ese papel que tú decías de que cuiden también de los hijos y que les impidan trabajar, sino por los propios niños, y eso Pau lo dice mucho mejor que yo y lo sabe muchísimo mejor que yo, ¿no? Y ya yo en esta reflexión termino con los permisos de paternidad y maternidad, que también se pegó un salto espectacular, ¿eh? No solamente tiene la finalidad de poder atender a los hijos, sino también que los permisos de paternidad son un elemento de corresponsabilidad fundamental, pero también de que las mujeres el embarazo no les suponga un lastre para el empleo, que este es el principal objetivo. O sea, va una mujer con una barriguina de nada y ya no la contratan porque me va a coger la baja laboral. Si es también los padres los que van a coger la baja, pues ya el escenario cambia completamente. Y ya le paso a Pau para que comente un poco el non-take-up y el 03. Yo, dos enunciados mínimos porque creo que nos estamos extendiendo quizás.
yo antes de lo del non-take-up me gustaría alertar sobre un pequeño peligro si la política se basa en desgravaciones, ¿vale? Es decir, las desgravaciones, en primer lugar, son un agujero para las cuentas públicas. Es de dinero que no ingresamos para hacer todas las políticas que estamos reclamando, ¿no? Quizás la solución pasa más bien porque el Estado entre a bueno, ocuparse de algunas de las tareas de cuidado, es decir, desfamiliarizar algunos de los cuidados, en la medida en que, bueno, pues las familias estén dispuestos y los usuarios estén dispuestos a asumirlo. Porque hay otro peligro, no solo el agujero fiscal, el otro peligro es la igualdad de género, y esto entronca con cosas que ha dicho Javier, que es que si desgravamos a las familias por cuidar, las que terminan cuidando son las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, lo que no debemos hacer es convertir a esta generación sándwich de mujeres en mujeres a las que terminamos apoyando económicamente para que cuiden. Tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que trasladar la responsabilidad al Estado para que, a través de estos sistemas que mencionaba Luisa, ayuda a domicilio, digitalización, teleasistencia, etcétera, etcétera, entre, digamos, en estos espacios, ¿no? Segundo tema, que yo creo que es muy importante, estoy muy de acuerdo, el estado de bienestar tiene sesgos muchas veces que tienen que ver no solo por, bueno, pues los sistemas de aseguramiento que mencionaban, sino por el hecho de que las ayudas no lleguen a determinados colectivos que son incapaces de solicitarlas, tienen muchas dificultades. Se ha visto con el ingreso mínimo vital y hay que decirlo claramente. Es decir, los formularios a veces eran muy complicados, digamos, la gestión telemática no es accesible a todo el mundo, y en ese sentido tenemos que acostumbrarnos a asumir que parte del trabajo de los servicios sociales es acompañamiento a los más desfavorecidos para que puedan, digamos, rellenar esos formularios. Los formularios tienen que simplificarse, eso está claro. Los requisitos que pedimos, además, cada vez son más innecesarios porque la información disponemos de ella, ¿no? Pero eso sí, los servicios sociales deben apoyar a los colectivos más desfavorecidos para llegar a las ayudas a las que tienen derecho. Lo que no puede ser es que un 30 o un 40% de muchas ayudas, digamos, que no lleguen a los colectivos que tienen derecho a ellas, ¿vale? Y eso está pasando. Y llegue, en cambio, a los que son capaces de rellenar los formularios. Y no solo eso. Cuando hacemos políticas municipales de acceso a servicios sociales, tenemos que tener esas cosas muy presentes. Tenemos que evitar criterios que excluyan a determinados colectivos. O sea, no me canso de escuchar municipios en que los servicios, por ejemplo, de atención a la primera infancia, las escuelas infantiles, por ejemplo, están restringidas a familias donde trabajan los dos progenitores, como mecanismo de conciliación, ¿vale? ¿Qué efecto tiene? Pues excluir a personas que tienen niños que se podrían beneficiar mucho de estos servicios, pero donde una está en paro o está inactiva, o los dos están en paro, y simplemente se piensa que pueden quedarse en casa cuidando a los niños. Así no avanzaremos el minuto ese que decía Javi, ¿no? O sea, para avanzar ese minuto no tenemos que desgravar por cuidados, y no tenemos que excluir a los colectivos desfavorecidos de servicios como las escuelas infantiles. Bueno, muchas gracias a los tres. No sé si había alguna otra pregunta, pero en todo caso, como vamos un poco mal de tiempo, si os parece, pasaríamos al coffee break de 15 minutos aquí en el hall que nos lo ha puesto ese Cooperative del Camp, así que producto local y de proximidad además. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros.